Bien, esta noche nos acompaña aquí en el estudio Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Como cada 8, cada 15 días, permanentemente la presencia de México Evalúa con nosotros para revisar distintos temas. Bienvenida, Edna. ¿Cómo estás, Héctor? Me da mucho gusto estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues ligado al tema de la actividad del crimen organizado y lo que ha dejado, que es entre personas desaparecidas, un dolor impresionante entre los familiares, por supuesto, el avance de la impunidad, de la corrupción de los cuerpos de seguridad, que engloba muchísimos temas este asunto. Tenemos, de lo más reciente, la iniciativa del gobierno entrante de foros de pacificación, de amnistía, del perdón, no del olvido, entre otras cosas. En eso estamos y realizando foros sobre estos asuntos. ¿Cómo lo estás observando, Edna? Mira, Héctor, pues todavía es un gobierno electo. Me parece, estos foros, lo que dicen, el objetivo es hacer una consulta muy amplia sobre cómo debe replantearse la estrategia de seguridad, el tema de justicia, y ojalá que cumplan el objetivo. Para hacer un foro de consulta debe tener esa metodología, recoger opiniones, procesarlas y que acabe en un documento con algunas directrices de por dónde debe ir la nueva estrategia de seguridad. Espero que ese sea el resultado de las consultas. Por lo pronto, sé que en estos foros pues está escuchando a las víctimas, cosa que es relevante, Héctor, porque lo has dicho muy bien. Tenemos muchos años con violencia en algunos lugares realmente extrema, preocupante, desastrosa, y esto ha dejado una estela de dolor, una estela de víctimas, de deudos, de familias rotas, y de alguna manera nos tenemos que hacer cargo. O sea, por eso es tan importante cuando afirman de que no puede haber olvido. O sea, no podemos hacer borrón y cuenta nueva, querido Héctor. Tenemos que hacernos cargo de lo que sucedió, pero también de lo que viene. Hacernos cargo de lo que sucedió. Me parece relevante lo que se está poniendo sobre la mesa en cuanto a escuchar a víctimas, en cuanto a establecer comisiones de la verdad, para poder hacer la gran narrativa o la gran explicación de lo que pasó y que se pueda procesar después judicialmente. Se están hablando de mecanismos de justicia extraordinaria, de justicia transicional, pero hay elementos para procesar ese pasado y para lidiar con el futuro que no están siendo considerados con suficiente seriedad o que no están siendo considerados. Me refiero a nuestro aparato de justicia. No vamos a tener pacificación ni reconciliación si no hay justicia. Podemos tener comisiones de la verdad que se tendrán que procesar los hechos por nuestro aparato de justicia. Y lamentablemente tenemos una gran debilidad en nuestro sistema de justicia penal. Desde los policías, ministerios públicos, una gran debilidad. Justamente la semana pasada, y ustedes dieron cuenta de este evento, publicamos un reporte que se llama Hallazgos 2017, un estudio que justamente hace una evaluación de cómo va nuestro sistema de justicia penal a partir de la reforma que se emprendió en el 2008. Y no hay buenas noticias. Nos hace falta construir muchas capacidades en las instituciones de justicia penal, tener muchos mejores operadores, profesionalizarnos, para pues de alguna manera que la aspiración que motivó aquella reforma pues se pueda hacer realidad. Entonces, tenemos un largo trecho por recorrer, así lo plantea el estudio Hallazgos 2017, y creo que no es posible hablar de justicia, de reparación, de no repetición, si no tenemos un sistema de justicia que realmente asegure y garantice el acceso a la justicia, al respeto de derechos humanos. Entonces, pues celebro que se estén realizando estos foros. Sí. Espero que no solamente sean ejercicios de catarsis, que bien lo necesitamos también. También es necesario. Que de ahí salga una agenda prometedora, y espero que en el centro de esa agenda estén los temas de la construcción de capacidades institucionales. La voluntad política es muy importante, pero también la construcción de capacidades
en las instituciones de seguridad y de justicia. Sin eso no vamos a llegar lejos. Y sin eso es muy posible, querido Héctor, que en unos años estemos hablando de que no hemos podido detener la espiral de violencia. Sí, 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 importante. Yo preguntarte sobre esto que nos estás mencionando, Edna. ¿Hay alguna manera de ir en 2 carriles, en 3 carriles, en 4 carriles necesariamente, en donde sí los foros, pero sí por otra parte que el Congreso va a estar haciendo lo suyo, los estados? Sin duda. Se necesita un gran liderazgo, se necesita una gran claridad de hacia dónde se quiere llegar, pero creo que sí podemos estar en distintas pistas. Lo que no podemos es ignorar algunas agendas, porque entonces no sería posible ni la pacificación, ni el cambio de la estrategia de seguridad, etcétera. Entonces, por eso celebro, Héctor, que estamos discutiendo el tema de la Fiscalía, de la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, porque me parece que esta discusión, este debate, le está dando relieve al tema de la justicia, a la muy escasas capacidades o muy pobres capacidades de investigación que tienen nuestras procuradurías, a una manera de operar que genera impunidad. El estudio Hallazgos 2017 habla de impunidad institucionalizada. Entonces me gusta que a partir de este debate volvamos a ver a la reforma penal, veamos cuáles son sus dolencias y planteemos acciones para resolverlas. No nos podemos quedar a la mitad del camino, no nos podemos quedar en la mitad del camino porque estaríamos en el peor de los mundos. O sea, sin haber dejado atrás el viejo sistema de justicia penal y sin haber consolidado el nuevo. Entonces, pues espero que la discusión de la Fiscalía es una pista que está ahorita abierta, nos lleve a hacer planteamientos muy profundos de cómo reformar la Procuración de Justicia en México, no solo la federal, sino también las estatales, y que esto haya vasos comunicantes entre esta discusión y los temas de pacificación, los temas de reparación a víctimas, las comisiones de la verdad. Y también tiene que haber una pista donde estemos hablando de el tema de seguridad propiamente dicho. Todo esto tiene que comunicarse para no tener cosas fragmentadas que al final del día no sean coherentes y sean poco eficaces. Lo que tenemos hoy, en medio de todos estos elementos que faltan por hacer y por observar y por comenzar, es mejor de lo que teníamos antes, a pesar de que todavía no empieza el nuevo gobierno. Mira, Héctor, lo que teníamos era algo bastante inefectivo. Simplemente ver las cifras de homicidio. De acuerdo. Si las cifras de homicidio son el termómetro para ver en qué estado estamos, te puedo decir que estamos con una temperatura, una fiebre mortal. Entonces, no estaba bien lo que teníamos, tenemos que hacer un replanteamiento, pero también decirte que hay que recuperar las cosas que se han hecho bien. O sea, eso de la tabula rasa tampoco nos funciona, querer inventar el agua tibia cada que se llega, pero reconociendo lo que se hizo bien y construyendo sobre eso, sí tenemos que hacer un replanteamiento profundo, porque pues no podemos seguir teniendo más de 30,000 muertos al año. Esta es una epidemia de violencia. De acuerdo. Y la debemos de tratar así, ¿no? Escuchaban los mismos, el propio Alejandro Gertz Manero, que estuvo con nosotros aquí haciendo un balance de lo que es el plan de gobierno, en este plan de transición como asesor en materia de seguridad, repasaba el tema, que no deja de ser espeluznante, ¿no? No hemos tenido tanta violencia y no hemos tenido tantos muertos desde la época de la revolución en nuestro país, de ese tamaño impresionante, ¿no? Gravísimo. Y parece una espiral que no tiene freno, es lo que preocupa. Ese es el punto. Y que se contagia, como epidemia, se contagia. Entonces cada vez tenemos más estados con más violencia y un aparato de justicia que no puede responder, de seguridad que no puede responder. Entonces es un círculo que se alimenta a sí mismo. Entonces hay impunidad, no hay costos para quien infringe la ley, para quien mata, para quien asesina. Entonces tenemos el contexto perfecto para que esto se reproduzca y por eso estamos en una espiral. De acuerdo. Deja preguntarle en estos 2 minutos que nos quedan, Edna, lo siguiente. El hecho de que se apresure por parte de ahora del Ejecutivo, por petición del presidente electo, la creación o la conversión a la Secretaría de Seguridad Pública
federal servirá para lo que estamos mencionando ahorita? Mira, yo creo que si parte de un buen planteamiento, de un buen diagnóstico, de, primero, ¿por qué la Secretaría de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, cuáles fueron sus dolencias? O sea, cuáles eran las problemáticas que estuvieron asociadas. Y después la fusión, que fue muy desafortunada con la Secretaría de Gobernación. Realmente hubo muchos problemas en eso, no resultó. Volverla a separar, pues hay que identificar que estuvo las áreas de oportunidad de la antigua Secretaría de Seguridad Pública para no cometer los mismos errores. Y a mí me parece también muy claro que debemos de fortalecer a la Policía Federal. Es de las cosas que se han hecho bien en el pasado. No podemos dejar que se nos descomponga el mayor logro institucional en materia de seguridad, que es tener esa Policía Federal, pero también hay que voltear a ver a las policías locales. Sin el soporte de la policía local y la construcción de condiciones de seguridad desde lo local, pues no vamos a poder recuperar la paz. De acuerdo. Entonces tiene que ser ahí ejercicios de coordinación complejos, pero que no se nos olvide que la seguridad se construye desde lo local, y a partir de ahí, Héctor, pues plantea una estrategia que nos regrese la paz. Por supuesto. Bien, y en otra ocasión hablaremos sobre, ahora sí, recordar las responsabilidades de estos gobiernos locales, de estos gobiernos municipales, que no pueden dar la espalda. Y le preguntamos al mismo Gertz Manero la semana pasada, ¿se puede? Le preguntábamos. Y decía, sí, y algo muy sencillo, hay leyes en donde se les obliga, y si no cumplen con ello, se les recortan los recursos. Está la ley como tal, pero es el momento que no se ejerce. Nadie quería precisamente apretarle las tuercas, aunque sean gobiernos municipales, los propios estatales como tal, ¿no? Entonces, me dejó algo tranquilo después de platicar con el propio doctor Gertz Manero. Vamos a ver si lo logran. Pues les deseamos el mayor de los éxitos. Sí, claro. Y hay organizaciones de la sociedad civil que han reflexionado, pensado en estos temas, y ojalá que podamos aportar en un debate sustantivo que redunde en buenas estrategias y buenas políticas. Totalmente, yo estoy convencido que sí. Edna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Héctor, como siempre. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Muy bien.